damos toda la gloria a Él. Te falta algo, Santo. Gracias. Muy importante. Aleluya. Bueno, Dios bendiga a los que están a través, ¿verdad?, de las redes y que están ahora en el live, pero hay otros que lo van más adelante en el canal de YouTube de Apóstol Ricky Rosado, los ven en las diferentes páginas, en la de la iglesia, en las que yo tengo, ¿verdad? Qué bueno por eso. Nosotros ya estamos entrando hoy al libro de Mateo, al capítulo 3, vamos a ver como 10 o 12 versos, pero vamos a estudiar la vida de Juan el Bautista. Nosotros vimos algo sobre Juan el Bautista cuando estudiamos el Evangelio de Juan, pero ahora vamos a ver desde la perspectiva de Mateo, que como he estado haciendo énfasis e hincapié, lo ve con la visión judía, ¿verdad? Lo ve con la visión judía. Y es importante porque lo ve bajo ese crisol. Juan lo vio de una manera más universal. Entonces, ese capítulo 3, esta escritura aparece en los cuatro evangelios. Está en Marcos 1, del 1 al 8, está en Lucas 3, del 1 al 9, y está en Juan. O sea que está, mire si es importante la figura de Juan el Bautista, y se le conoce ya, lo hemos explicado que Juan el Bautista porque era el que bautizaba, así lo denominaron. Lucas va a tratar más la parte hasta familiar y personal. Cuando estudiamos a Lucas lo vamos a ver. Sin embargo, hoy vamos a ver cómo Mateo lo visualiza, ¿verdad? Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a trabajar con esos dos versos ahora, ¿verdad? Vamos a tener tiempo para verlos en detalle, esos dos versos. Y realmente hoy vamos a trabajar 12 versos, ¿verdad?, de este capítulo 3 de Mateo. El griego, cuando dice su aparición, el griego sugiere en aquellos días, Juan el Bautista anduvo o llegó. Lo que significa es que estaba ya él predicando, llevaba algún tiempo predicando, pero vamos a ver cómo Mateo lo relata, dice, vino Juan el Bautista, ¿verdad? Pero la realidad es que lo que significa es que llegó, porque ya había estado dando sus predicaciones. Lucas relata el anuncio del nacimiento de Juan y las circunstancias que lo rodearon y también un poco de su infancia. O sea que Lucas va a tocar más temas de la vida de nacimiento y de infancia de Juan. Pero en el Evangelio de Mateo vamos a ver cómo aparece repentinamente en este punto que lo está viendo Mateo. Los cuatro evangelios presentan el ministerio de Juan el Bautista como una preparación del pueblo para el ministerio de Jesús. O sea que todos están de acuerdo en que el trabajo principal ministerial de Juan el Bautista era preparar el camino para que la gente hubiera una transición al ministerio de Jesús. Por lo tanto, hay hasta una palabra profética que la vamos a ver ya en breve, que se había declarado acerca de este ministerio, ¿verdad? Juan llegó predicando. La palabra griega es kerizo, que significa literalmente ser heraldo, proclamar. Un heraldo, ya mismo vamos a seguir explicando lo que es, pero es uno que proclama, va a proclamar. Proviene de la palabra keruz, un heraldo, el que salía al frente de un ejército para hacer los anuncios de un general o ante una multitud para darles a conocer la proclama de su gobernante. Era este tipo de locutor, hoy en día, para que tengamos, ¿verdad? O animador, o el que hace el protocolo, que sale para anunciar lo que el general del ejército había dicho. Debería tener un vozarrón, ¿verdad? En aquel entonces, y una palabra fuerte, con autoridad, para hacer la declaración a viva voz. O también anunciaban lo que el gobernante decía, tocaban la trompeta y salía, ahora con nosotros él. De hecho, todavía eso se practica
me viene a la mente en el Congreso de los Estados Unidos. Tienen una persona que lleva muchos años, pero cuando lo cambian, lo dejan, no importa las administraciones, y cuando va el presidente a darle el mensaje, le resumo, básicamente se levanta allí sin micrófono y sin nada, desde la puerta, puesto de pie, el vice, qué sé yo, cuarto, que va por el 46 ya, 46, 47, dice, presidente de los Estados Unidos, y da el nombre de él y todo el mundo lo recibe, pero eso se dice a viva voz, para que tengan una idea de cómo son las tradiciones, ¿verdad? Todavía Estados Unidos lleva 200 y pico de años con el mismo estilo, anunciándolo sin micrófono, a viva voz, tienen una persona que se encarga de hacer eso. Pues Juan era un heraldo, uno que anunciaba, era un parlante, ¿verdad? No hablaba en su nombre, sino en el de su superior. Era un portavoz, ¿verdad? Si lo podemos ver en una palabra para nuestros tiempos. Y no daba su propio mensaje, sino que el de su comandante le había ordenado proclamar. Juan fue el heraldo de Dios para anunciar la más importante de las nuevas, de las noticias, que el Mesías había llegado. Así es con todo predicador del Evangelio, llamado a proclamar el mensaje de la salvación de Dios. En esto consiste principalmente la predicación, eso es lo que hacemos nosotros, somos heraldos. Proclamamos un mensaje que nos ha sido dado, que es el mensaje de Dios para la humanidad, ¿verdad? En esto consiste principalmente la predicación. Es la razón por la cual querizo es el verbo más empleado para predicar en el Nuevo Testamento. El que ocupa el segundo lugar es evangelizo, que es evangelizar. Por lo tanto, está la de proclamar y está la de evangelizar, que no es otra cosa que anunciar las buenas nuevas. Estos dos verbos significativos ponen en relieve la naturaleza esencial de la predicación del Nuevo Testamento. Esas son las dos palabras más usadas para la proclamación, ¿verdad? Querizo y evangelizo. Si seguimos leyendo, diciendo, Juan iba predicando en el desierto de Judea. La parroquia donde predicaba fue el desierto de Judea. Ese era su templo. Y se trataba de una zona rocosa, árida, entre la meseta, a 800.000 pies sobre el nivel del mar, y también estaba cerca del Mar Muerto. Y entonces era el lugar donde él ministraba, ¿verdad? En ese desierto. Entonces lo que él decía, lo que él proclamaba, era arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese era el mensaje básicamente de Juan. Arrepentíos y convertidos, arrepentíos y bautícesen. Básicamente ahí estaba todo su mensaje. Era la doctrina que él enseñaba. El principio fundamental de la predicación de Juan era arrepentíos. El arrepentimiento, que viene de una palabra del griego que significa cambiar de mentalidad. Es un cambio de pensamiento. El arrepentimiento es principalmente mental y moral, más que fundamentalmente emocional. O sea, no tiene que ver tanto con emociones, tiene que ver más con un cambio de mente. Es una conversión. Cuando la persona se arrepiente, hay una conversión. Cambió su forma de pensar. Implica un cambio de mentalidad en lo que respecta al pecado y a la salvación. Significa renunciar al pecado y en este caso entregarse a Cristo el Señor. Eso sería, ¿verdad?, lo que encierra la doctrina del arrepentimiento y lo que estaba Juan predicando. Al predicar el arrepentimiento, Juan se hacía eco de los clamores de los profetas del Antiguo Testamento. En el sentido más real, él era el último de esa sucesión. O sea, Juan viene a cerrar la era de los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento. Hubo 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, ¿verdad? De oscurantismo, de silencio. Juan el Bautista viene a hacer el cierre de ese nivel profético y se convierte también en cierta manera un profeta del Nuevo Testamento, ¿verdad? En la transición, o más bien de la transición del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Vamos a ponerlo de esa manera. Por lo tanto, él también predicaba que el reino
de los cielos se ha cercado. Habla del reino. Por lo tanto, ¿por qué deberían arrepentirse los oyentes de Juan? Él les dice, porque el reino de los cielos se ha cercado. O también se dice, porque el reino de los cielos se acerca. Porque todavía Cristo no había entrado en función. Y Cristo es la manifestación del reino. Porque Él es el rey, ¿verdad? Entonces, había una vigorosa nota de urgencia en el llamado de Juan al arrepentimiento. Era casi como si hubiese dicho, ahora o nunca. O sea, este es el momento, de hecho, aunque lo veamos de esa manera, era el momento culminante. Juan vino a anunciar el momento culminante, era ahora o nunca. Jesús vino a marcar la historia. Y era la última anunciamiento al pueblo de Israel. Y a veces nosotros, y yo sé que hay gente que va a diferir de mí, y yo puedo respetar las diferencias, ¿verdad?, que puedan haber. Pero yo soy de los que bíblicamente puedo probar que este era the last chance, la última oportunidad para el pueblo de Israel. El problema que nosotros tenemos por ahí que todavía seguimos creyendo que Israel es el pueblo de Dios, que Israel es el reloj de Dios, que Israel... Y yo, lamentablemente, hay muchos creyentes con esa historia y ya eso se acabó. ¿Perdón qué? Sí, ¿sabe? Lo dice Pablo claramente, de los dos pueblos hizo uno. O sea, ya no hay el favoritismo aquel que algunos pensaron que... No. Ahora todos somos lavados por la sangre de Cristo. Tanto Israel como los gentiles tienen que entrar por la misma puerta, se llama Jesús. Y los cristianos saben eso, y llegan a Israel y ellos casi están a punto de tirarle alfombra roja. Ah, judío, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios somos todos nosotros. Y si no, lléveselo para que lo piense, porque lo va a ver aquí, y lo va a ver... Y los que estudiaron conmigo las epístolas paulinas, Pablo fue claro en eso. Y los apóstoles también tuvieron que ceder y entender. Ese principio es poderoso, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Yo sé que a veces, ¿verdad?, cuando uno ha oído muchos años una cosa, pues le da trabajo manejarla diferente. Entonces, el reino de Dios se acerca. Ahora es el tiempo, es la urgencia que hay. Entonces... había una vigorosa nota de urgencia de Juan al arrepentimiento. Era casi como si hubiera dicho ahora o nunca. Los acontecimientos de los años que vinieron inmediatamente y que culminaron con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Oiga, no solamente el mensaje de Jesús, el mensaje de todos los apóstoles concluyó literalmente con la destrucción de Jerusalén. O sea, que esto no fue juego. ¿Sabe? Jerusalén desapareció de la faz de la tierra. Pastor, pero Jerusalén existe. Claro que existe. Desde 1948 para acá. No hace tanto tiempo. Y ahí es que pero por muchos siglos tuvo eso allí invadido, sin reconocimiento. Le llamaban Jerusalén como dato histórico, geográfico. Mira, sí, aquí era Jerusalén, pero... Y entonces vino lo que Jesús predicó, se cumplió. Y el año 70 hubo el cumplimiento. Cuando Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Eso pasó en el año 70. Y se cumplió. No me miren así con ojos de pescado, que me asusta. Ahora, por lo tanto, en el año 70, después de Cristo, justifican su ojo avisor y su tono de su voz. Aquellos días probaron ser los últimos tiempos o los días del Mesías, que cubren el periodo entre su primera y segunda venida. Lo pueden ver en Hechos capítulo 2 y el verso 17. Y si alguien me lo busca por ahí y lo lee, Hechos 2:17. Pero la mayoría de los judíos no prestó atención
y sufrió las consecuencias. Ellos no prestaron atención, pero sufrieron la consecuencia, que tuvieron que huir, que tuvieron que recibir toda la presión y que vino la destrucción cuando el general Tito de Roma invadió a Jerusalén y destruyó todo eso. ¿Qué dice Hechos 2:17? En los postreros días. Profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Y qué pasó después que se dio esa escritura? No qué pasó después. ¿Qué pasó cuando están diciendo esa escritura? Que estaban viviendo la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y cuando se acercó la gente, Pedro predicó ese mensaje. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y ahí se cumplieron esos postreros días. Y desde ahí, con la ayuda del Espíritu Santo, fue que se levantó la iglesia. Y culminó en el año 70 la era de Israel, y ahora es la iglesia de los dos pueblos. Cuando digo los dos pueblos, es el pueblo judío y el pueblo gentil, que el resto de todos los demás son un solo pueblo ante los ojos de Dios. Ahora, como dicen por ahí, eso no lo digo yo, eso lo están haciendo una serie de teólogos que están aquí, narrándolo. Que yo coincida con ellos, eso añádeme a mí en la lista esa. Pero no lo estoy diciendo yo. De los teólogos que escriben aquí en la enciclopedia Beacon, están narrando todo esto, lo estoy leyendo textualmente. Mateo solo usa una de las palabras, el reino de los cielos. Acaecen unas 32 veces en su evangelio. 32 ocasiones aparece la palabra reino de los cielos. Marcos y Lucas dicen el reino de Dios. Pero es lo mismo, ¿verdad? La razón para el cambio de terminología en Mateo es esta. En el periodo judaico, acuérdense que le está hablando a los judíos, a las costumbres judías, previo a la era cristiana, cuando comenzó a prevalecer un concepto trascendente de Dios, llegó también el empleo de la palabra cielo como sinónimo de Dios. Reino de los cielos o reino de Dios es el equivalente, ¿verdad? Mateo no quería ofender a sus lectores judíos, de modo que siguió la costumbre judía, porque para los judíos era el reino de los cielos, ¿verdad? Para los demás podían entender que era el reino de Dios. Entonces luego dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, está hablando ahora de Cristo, ¿verdad? Voz del que clama, perdón, de Juan, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Esa es la profecía que hay en el Antiguo Testamento por Isaías, entre otros que también profetizaron, acerca de alguien que venía a enderezar y a preparar el camino, que en este caso fue o es para nosotros ahora Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces después dice que Juan estaba vestido de pelo de camello. Vamos a ver todo eso en detalle ya en breve. Estamos hablando de la vida de Juan el Bautista. Para hacer hincapié en su llamado al arrepentimiento, Juan cita a Isaías 40, capítulo 40, el verso 3. Él mismo se identifica como la voz del que clama en el desierto de pecado y la necesidad espiritual del hombre. O sea, que habían dos desiertos, el desierto físico, pero el desierto moral, ¿verdad? La representación de sí mismo que hace Juan como una voz concuerda con su misión de heraldo, que es el predicador, el que anuncia. Él no hablaba de sí, sino en lugar de otro, ¿verdad? ¿Qué otro? En nombre de Dios o en el nombre de Jesucristo. Como precursor del Mesías, la tarea de Juan el Bautista era la de amonestar a los hombres, preparar el camino del Señor. Enderezar su senda implica lo que es el verdadero arrepentimiento, es enderezar la propia vida de cada individuo. Cuando usted se arrepiente, usted endereza su vida, porque andaba en locura y ahora anda con sensatez, ¿verdad? Con orden. Amén. También la apariencia de Juan el Bautista, que fue lo que leímos un breve, cuando dice
y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Pues ese era su estilo, su forma de... su fashion. Cómo se identificaba, su identidad, ¿verdad? La apariencia de Juan el Bautista se acomodaba a su misión y mensaje, o sea, era propio de lo que él hacía. Era un rudo zapador de la predicación, sus comidas y ropa eran burdas y simples, su única vestimenta era de pelo de camello, el cinto de cuero era un cinturón, mantenía sujeta su vestidura suelta. Esto es mencionado en la descripción que se hace de Elías en el Antiguo Testamento. Si hay alguien que se vestía más o menos parecido, pues Juan era una copia moderna del estilo de Elías. Tal fue eso así que Jesús identificó a Juan Bautista como el Elías del Nuevo Testamento. O sea que Jesús le dio reconocimiento y lo comparó con Elías en su estilo, en su modus operandi. Elías también era un hombre a veces de desierto, andaba solo, no era de muchos amigos. Tú no querías a Elías de amigo, porque si se levantaba con el genio... Ustedes saben esa historia, ¿verdad? Que un día vino el ejército y él se levantó molesto y mandó que descendiera fuego del cielo. O sea, yo a Elías no lo quería de amigo. Su comida era langosta y miel silvestre. Pero es posible que en los términos deban tomarse literalmente. Bajo la ley judía, las langostas podían considerarse limpias. Levíticos 11, 22. Cuando está hablando de langosta, no se imagina la langosta que usted se imagina, es el insecto. ¿Oyó? Sí, no es la... Ya había gente... Langosta, ya estaba pensando en langosta la Termidor Grey, con el quesito derretido. Lo que es más, las langostas secas pueden comprarse en las tiendas de víveres en Estados Unidos. Probablemente la miel aluda a la miel silvestre de abejas que se encuentran en todas partes en el desierto. Será una comida sencilla, fácil de encontrar, la encontraba en el desierto y tipo era medio vegetariano, por darte un nombre, ¿verdad? Esa era su dieta. Y era así porque era un nómada, era un tipo que estaba todo el tiempo y necesitaba una comida más liviana, ¿verdad? Y sencilla. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. De hecho, el hombre fue un impacto. Tú ves que en todos esos lugares salían a recibirlo. O sea, él estaba bajo la unción de Dios, bajo un mandato de Dios, bajo una asignación, y todo estaba fluyendo mientras él se mantuvo ahí. Más adelante, como que se le salió un poco y se fue a enfrentarse a Herodes y a la cosa. Y yo no sé, pero yo no estoy seguro que Dios lo haya mandado a hacer eso. Yo no estoy muy seguro que Dios lo haya mandado a hacer esa parte, pero eso es discusión de otro evangelio. En otro evangelio describen eso más. O más adelante, ¿verdad? Por lo tanto, Juan produjo una tremenda conmoción. Leemos que acudían a él de Jerusalén, de Judea, de todas las provincias alrededor del Jordán. Juan bautizaba solo a los que llegaban confesando sus pecados. O sea, que para él era importante que la persona confesara su pecado. El griego da a entender declarando sus pecados. La gente venía diciendo, hice esto, hice lo otro, y aquello, y ahí los metía en el agua. Este predicador requería que sus candidatos reconocieran que eran pecadores antes de ser bautizados. Vamos a ver entonces del verso 7 al 10. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Mire la clase de predicador. Este hombre no era pastor. Este hombre era un evangelista profeta. Y venían con el cuchillo en la mano. Y más que había una sentencia sobre el pueblo de Israel. Entonces usted le decía, usted es generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Le profetizó sobre ustedes viene una ira venidera.
haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En otras palabras, no se justifiquen. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. O sea, hay sentencia. Mire, Dios se cansó de Israel. Y había juicio y sentencia. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Ok? ¿Lo dijo claro? Claritito, ¿verdad? En los tiempos de Jesús había dos partidos o sectas principales en el judaísmo. Los primeros eran los fariseos. Este nombre parece derivarse de la palabra hebrea parash, uno que está separado. De modo que ellos se fueron haciendo más y más el pueblo del libro. La ley de Moisés llegó a ser el centro de la vida religiosa. Su estudio y enseñanza llegaron a ser la tarea principal de todo líder religioso. Esos eran los fariseos. Por otro lado, los saduceos, que era el segundo partido y el segundo grupo religioso, recuerden que el judaísmo era un gobierno religioso, ocupaban el segundo lugar en importancia entre las sectas judías. Era el segundo lugar en importancia por la cantidad de personas, pero era el más poderoso. Mire quién lo componía, eran principalmente sacerdotes. La clase aristocrática. Mientras los fariseos enseñaban en toda la sinagoga, los saduceos mantenían el control del templo de Jerusalén. Los fariseos, el populacho, controlaba la sinagoga, pero el templo lo controlaban los saduceos. Y ahí era que está el billete. Y la última palabra, la autoridad. Seguimos. Es de interés notar que mientras el nombre de los fariseos es mencionado 100 ocasiones en el Nuevo Testamento, el de los saduceos solo ocurre 14 veces. Por lo tanto, los fariseos era la religión del pueblo, no era la que todo el mundo conocía. Josefo, un gran historiador de los tiempos de Jesús y apostólico, afirma que los primeros eran mucho más populares entre el pueblo. Los saduceos desaparecieron de la historia después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Ahí se acabó su existencia. El judaísmo que sobrevivió fue el de los fariseos, que es el que está hasta ahora. Juan el Bautista tuvo ásperas palabras para los fariseos y saduceos que se allegaban a su bautismo. Los llamó generación de víboras. Y el cuadro de las víboras huyendo de la ira venidera. A estos soberbios religiosos, el Bautista les ordena, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces probad vuestro arrepentimiento por los frutos que producís. El verdadero arrepentimiento siempre se manifiesta por el cambio de vida. Entonces, Juan fue claro. Le dijo, ustedes necesitan una transformación, un cambio de vida. Y no dejar que esta religiosidad que los tiene, todas estas costumbres, porque esa gente estaba tapada detrás de la religión. Ese es el problema con la religión, que nos da una ligadura que crea una apariencia social. Pero la gente, como los fariseos, que diezman el comino y la menta, pero se olvidan de lo más importante de la ley, que es la misericordia, la justicia y el amor. ¿Ve? Que guardan un montón de rituales, pero después que salen del templo, hacen todas las pocas vergüenzas que se puedan imaginar. Eso es el espíritu religioso. Por lo tanto, Juan podía sentir la reacción de sus oyentes. Y Juan mismo le dice, porque sabía que lo sentía, Abraham tenemos por padre. No tenemos necesidad de arrepentirnos, porque eso decía la religión de los judíos. Somos hijos de Abraham y como tal el pueblo elegido por Dios. Entonces,
decían ellos, son los gentiles y los pecadores los que tienen que arrepentirse. En otras palabras, ellos, por tú nacer judío, eras salvo. Porque nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos los escogidos. Y toda nuestra descendencia, no importa lo que haga, no tiene que arrepentirse. Lo que tiene que arrepentirse son los pecadores, gentiles, los extranjeros. Mire hasta dónde llega la arrogancia. Por cuanto la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria, de la gracia, y necesitamos acercarnos al Señor. Ahora, Juan sabía eso que estaba pasando. La respuesta de Juan abrió al punto esta falta coartada y declaró que Dios podía levantar hijos a Abraham aún de las piedras, aún de las que estaban en las playas. O sea, quien decide quién es hijo de Abraham es Dios. No se trata de una religión, se trata de una fe. Por eso que Abraham es el padre de la fe. La declaración ya también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Es una sentencia, ¿verdad? Pero el griego dice, el hacha está echada, que era más fuerte, ¿verdad? Cuando tú lo traduces. Y ya estaba a punto de caerles. En cualquier momento el leñador podría recoger el hacha y usarla. Y pues lo estaba dando una sentencia que se iba a manifestar y que se iba a declarar. También, luego dice, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Esa palabra, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Entonces sigue diciendo el verso 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará en espíritu y fuego, su aventadora está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo del granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces lo que estaba diciendo el Señor ahí era ya el acontecimiento final, Juan el Bautista. Entonces viene la declaración más significativa en la predicación de Juan el Bautista, mientras él bautizaba en agua, que eso es lo que hacía Juan. El que vendrá bautizará en Espíritu Santo y fuego, es otra dimensión, es algo poderoso, es Dios manifestando su gloria. Otras religiones habían bautizado con agua, o sea que era parte de una costumbre, pero el bautismo distintivo del cristiano es el bautismo con el Espíritu Santo. Mateo y Lucas agregan el relato de Marcos, las palabras fuego, demostrando, ¿verdad?, lo que nosotros llamamos ese poder que quema, ¿verdad?, que libera. Por lo tanto, las religiones tienen más o menos alguna costumbre con agua, pero el cristianismo se diferencia a todos los demás, que hay Espíritu Santo y fuego. Y esa es la señal y se cumplió en Cristo. Los cristianos han bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Los judíos, a menos que se conviertan a Jesucristo, no están bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Amén. Tiene que haber una conversión a Jesucristo. Pues, y la palabra, el Mesías tiene en su mano el aventador, es una horquilla para aventar. Juan declaró que Cristo le limpiará la era. ¿Qué significa limpiará la era? Que va a limpiar completamente. La era consistía en un lugar para el grano trillado que había en cada villa. Lo que estaba diciendo era que el Señor iba a limpiar, iba a ser un nuevo pueblo. Y Juan profetizó eso. Y entonces comenzó la iglesia y comenzó ahora la dimensión del cristianismo, que es el nuevo pueblo del Señor. Amén. Espero que hayan aprendido esta introducción, capítulo 3. Luego seguimos con la experiencia del bautismo de Jesús, ¿verdad?, en la próxima semana. Que Dios añada bendición a su palabra. Espero que hayas aprendido y que esto te bendiga y te edifique y entendamos, ¿verdad?, de ahora en adelante por qué Jesús predicaba, cómo predicaba en el libro de Mateo, en la visión de Mateo. Yo declaro bendición, declaro paz, declaro su gracia, su unción que te cubre y el Espíritu Santo, ese fuego del Espíritu te consume y eres libre de todo pecado por la gracia de Jesús. En el nombre de Jesús.
A los hermanos de Fe y Gracia que comparten conmigo la palabra y que se identifican con el ministerio, recuerde que puede hacer sus ofrendas o diezmos o cualquier semilla bajo la aplicación de ATH móvil CFC, Fe y Gracia. CFC, Fe y Gracia, Centro de la Familia Cristiana, o entra a la página de Fe y Gracia Bayamón, ¿verdad? El Centro de la Familia Cristiana. Ahí también hay otras formas y maneras como lo puede hacer. Estamos el domingo nuevamente aquí en la iglesia, en Bayamón, y puede seguirnos también en las redes, o también usted puede seguirnos en todas nuestras plataformas. Que Dios le continúe bendiciendo, paz y gozo, en el nombre de Jesús.